Bienvenidos al estudio del libro de los Mediums que elabora la Fraternidad Espírita José Grosso. Estamos en el capítulo primero, en la segunda parte, y vamos a ir viendo los elementos de reflexión. El primero de ellos nos dice lo siguiente: ¿por qué la existencia del alma y de Dios son toda la base sobre la que se sustenta la idea de la comunicabilidad de los espíritus? Es lógico que si no admitimos la existencia del alma en nosotros, si no admitimos la existencia de un ser que sobrevive a la muerte, no podemos admitir nuestra inmortalidad. Y si no admitimos nuestra inmortalidad, si no admitimos que una vez que el cuerpo muere pasamos a la vida espiritual, lógicamente tampoco podemos admitir que haya espíritus y que estos espíritus se puedan comunicar con los hombres, se puedan comunicar con los espíritus encarnados. Entonces, la idea sobre la que se sustenta, sobre la que se basa la comunicabilidad de los espíritus, lógicamente es la existencia del alma. En relación a la existencia de Dios, es lógico, es necesaria la presencia de un creador, organizador, que haya creado el alma, que haya creado la vida espiritual, la vida inteligente, para poder concebir su existencia y su realidad. La siguiente cuestión, el siguiente elemento de reflexión, ¿qué nos aconseja Kardec ante una persona que afirma no creer en Dios ni en el alma? Lógicamente, si no admite las causas de los fenómenos mediúmnicos, si no admite la existencia de Dios, si no admite la existencia del alma, no puede admitir los fenómenos mediúmnicos. Ya vimos en la diapositiva anterior que los fenómenos mediúmnicos se basan en la existencia de Dios y del alma. Por lo tanto, si yo no admito que existe Dios y que existe el alma, lógicamente no puedo admitir que existen los fenómenos mediúmnicos. Ante este caso, Allan Kardec nos habla de que no tenemos que buscar convencerle. Es la propuesta de la madurez psicológica dentro de una idea. Cuando nosotros tenemos madurez psicológica dentro de una idea, no tratamos de convencer a los demás en relación de esta idea. La libertad de creencia, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia es fundamental en los seres humanos. Y por lo tanto, si alguien nos afirma no creer en Dios ni en el alma, es cuestión respetarlo y para nada intentar transmitirle estas ideas o intentar convencerle. Ahora bien, si nos pide información, debemos comenzar primero por explicarle la visión espírita de Dios y del alma y dejar los fenómenos mediúmnicos, dejar las manifestaciones espíritas para un segundo lugar. Porque, como bien afirma el espiritismo y Allan Kardec, el convencimiento llega primero por el análisis y la razón y después por los hechos. Si a veces viene por los hechos, solo se concreta cuando hemos analizado estos hechos desde un punto de vista lógico y racional. Desde un punto de vista lógico y partiendo de la existencia del alma, ¿qué razones encontramos para aceptar la posibilidad de su comunicación? En primer lugar, que no hay nada que lo impida. Desde un punto de vista lógico, no hay nada que impida que si el alma existe y si cuando nosotros partimos y cuando nuestro cuerpo muere y pasamos al mundo espiritual, no hay nada categórico, nada demostrado que impida la imposibilidad de que se pueda comunicar. En segundo lugar, la perpetuidad de los afectos. Como seguimos viviendo, lógicamente tendremos el mismo cariño, el mismo amor por esas personas que quedaron aquí. Y es lógico que surja un sentimiento natural de querer tener una comunicación y una relación con estas personas. Y por último, la posibilidad, la posibilidad de interactuar con los hombres.
Nosotros sabemos que gracias al perispíritu, estas almas, estos espíritus, tienen la posibilidad de interactuar, aunque sea simplemente por intermedio de una transmisión del pensamiento, de interactuar con nosotros. Entonces, desde un punto de vista lógico, analítico, no hay nada que impida que los espíritus puedan comunicarse con los hombres. Justificar la petición que hace Kardec a aquellos que niegan los fenómenos que demuestre que son imposibles. Es lógico que si se niega la posibilidad de un fenómeno, hay que demostrar por qué es imposible. Otra cosa es que digamos, no está demostrado. Si alguien nos dice no está demostrado, bien, podemos argumentar aquellas pruebas que lo demuestran. Pero si alguien ya afirma categóricamente que es imposible, ya está afirmando categóricamente que no existe y por lo tanto debe demostrar por qué es imposible. Sobre todo porque el espiritismo demuestra su posibilidad y al argumentar que es imposible, si no lo argumentamos con una base, estamos teniendo una falta de respeto hacia el espiritismo y hacia aquel que afirma su posibilidad. Análisis de las 9 razones expuestas por Kardec. Allan Kardec hace un análisis de 9 razones por las cuales, haciendo abstracción de los fenómenos y poniéndonos solo en el campo de las posibilidades lógicas, él hace un análisis de 9 razones por las cuales no es imposible que los espíritus puedan comunicarse con nosotros, con los encarnados. La primera dice, el ser que piensa durante la vida ya no piensa en la muerte. Es decir, ¿cómo podemos concebir que un ser que piensa durante la vida, si sigue viviendo, es decir, si consideramos y partimos de la existencia del alma y de la inmortalidad, cómo podemos entender que ya no piense una vez que ha muerto? Entonces, lo lógico es creer y admitir que si piensa durante la vida, también piensa una vez que ha fallecido y que ha desencarnado. Que si piensa, no lo hacen aquellos que ha amado, es decir, si seguimos pensando, ¿por qué no vamos a pensar en aquellos que amamos? Si seguimos siendo nosotros, seguimos teniendo nuestros mismos afectos. Entonces, si pensamos en aquellos que amamos, ¿por qué no vamos a querer comunicarnos con ellos? Es lógico. Si yo pienso una vez que he desencarnado, si me acuerdo y pienso en aquellos que amo, es lógico que tenga deseo de comunicarme con ellos. Si están por todas partes, como nos dice la doctrina espírita, ¿por qué no pueden estar a nuestro lado? Lógicamente, si los espíritus están por todas partes, ¿por qué no podemos estar con aquellos a los que amamos? Si están a nuestro lado, ¿por qué no pueden comunicarse con nosotros? Es decir, si ellos están junto a nosotros, ¿por qué razón lógica, racional, no van a poder comunicarse con nosotros? No tiene por qué haberla. Que no puede obrar con su envoltura fluídica sobre la materia. Como sabemos, la doctrina espírita nos explica que el espíritu tiene una envoltura fluídica, la que llama periespíritu, y que tiene parte de materia. Allan Kardec designó con el nombre de semimaterial, porque en aquella época no había otra palabra más concreta para poder entender una sustancia energética que pudiera tener una influencia sobre la materia, como la electricidad, por ejemplo, tiene una influencia sobre la materia. Entonces, si él tiene una envoltura fluídica, una envoltura energética, ¿por qué razón con esta envoltura fluídica no va a poder obrar sobre la materia? Y si obra sobre la materia, ¿por qué no va a poder obrar sobre nosotros, sobre las personas? Es lógico, si esa envoltura fluídica le permite obrar sobre la materia, también le va a permitir obrar sobre nosotros. Además, si puede obrar sobre nosotros, puede hacernos escribir, es decir, puede transmitirnos su pensamiento y permitir que nosotros escribamos. Y al hacernos escribir, ¿por qué razón no va a poder transmitirnos sus ideas? Repetimos, estos son un análisis desde un punto de vista analítico, racional, dejando a un lado
la realidad de los fenómenos constatada y haciendo un análisis solamente dialéctico sobre la imposibilidad de que se comuniquen los espíritus con nosotros, con los encarnados. Y como vemos, nada impide desde un punto de vista, repito, dialéctico, que se puedan comunicar. Bienvenidos al estudio del libro de los médiums que elabora la Fraternidad Espírita José Grosso. Estamos en el capítulo primero, en la segunda parte, y vamos a ir viendo los elementos de reflexión. El primero de ellos nos dice lo siguiente: ¿por qué la existencia del alma y de Dios son toda la base sobre la que se sustenta la idea de la comunicabilidad de los espíritus? Es lógico que si no admitimos la existencia del alma en nosotros, si no admitimos la existencia de un ser que sobrevive a la muerte, no podemos admitir nuestra inmortalidad. Y si no admitimos nuestra inmortalidad, si no admitimos que una vez que el cuerpo muere pasamos a la vida espiritual, lógicamente tampoco podemos admitir que haya espíritus y que estos espíritus se puedan comunicar con los hombres, se puedan comunicar con los espíritus encarnados. Entonces, la idea sobre la que se sustenta, sobre la que se basa la comunicabilidad de los espíritus, lógicamente es la existencia del alma. En relación a la existencia de Dios, es lógico, es necesaria la presencia de un creador, organizador, que haya creado el alma, que haya creado la vida espiritual, la vida inteligente, para poder concebir su existencia y su realidad. La siguiente cuestión, el siguiente elemento de reflexión, ¿qué nos aconseja Kardec ante una persona que afirma no creer en Dios ni en el alma? Lógicamente, si no admite las causas de los fenómenos mediúnicos, si no admite la existencia de Dios, si no admite la existencia del alma, no puede admitir los fenómenos mediúnicos. Ya vimos en la diapositiva anterior que los fenómenos mediúnicos se basan en la existencia de Dios y del alma. Por lo tanto, si yo no admito que existe Dios y que existe el alma, lógicamente no puedo admitir que existen los fenómenos mediúnicos. Ante este caso, Allan Kardec nos habla de que no tenemos que buscar convencerle. Es la propuesta de la madurez psicológica dentro de una idea. Cuando nosotros tenemos madurez psicológica dentro de una idea, no tratamos convencer a los demás en relación de esta idea. La libertad de creencia, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia es fundamental en los seres humanos. Y por lo tanto, si alguien nos afirma no creer en Dios ni en el alma, es cuestión respetarlo y para nada intentar transmitirle estas ideas o intentar convencerle. Ahora bien, si nos pide información, debemos comenzar primero por explicarle la visión espírita de Dios y del alma y dejar los fenómenos mediúnicos, dejar las manifestaciones espíritas para un segundo lugar. Porque, como bien afirma el espiritismo y Allan Kardec, el convencimiento llega primero por el análisis y la razón y después por los hechos. Si a veces viene por los hechos, solo se concreta cuando hemos analizado estos hechos desde un punto de vista lógico y racional. Desde un punto de vista lógico y partiendo de la existencia del alma, ¿qué razones encontramos para aceptar la posibilidad de su comunicación? En primer lugar, que no hay nada que lo impida. Desde un punto de vista lógico, no hay nada que impida que si el alma existe y si cuando nosotros partimos y cuando nuestro cuerpo muere y pasamos al mundo espiritual, no hay nada categórico, nada demostrado que impida la imposibilidad de que se pueda comunicar. En segundo lugar, la perpetuidad de los afectos. Como seguimos viviendo, lógicamente tendremos el mismo cariño, el mismo amor por esas personas que quedaron aquí,
Y es lógico que surja un sentimiento natural de querer tener una comunicación y una relación con estas personas. Y por último, la posibilidad, un momentito, he saltado, la posibilidad de interactuar con los hombres. Nosotros sabemos que gracias al perispíritu, estas almas, estos espíritus, tienen la posibilidad de interactuar, aunque sea simplemente por intermedio de una transmisión del pensamiento, de interactuar con nosotros. Entonces, desde un punto de vista lógico, analítico, no hay nada que impida que los espíritus puedan comunicarse con los hombres. Justificar la petición que hace Kardec a aquellos que niegan los fenómenos que demuestra que son imposibles. Es lógico que si se niega la posibilidad de un fenómeno, hay que demostrar por qué es imposible. Otra cosa es que digamos, no está demostrado. Si alguien nos dice no está demostrado, bien, podemos argumentar aquellas pruebas que lo demuestran. Pero si alguien ya afirma categóricamente que es imposible, ya está afirmando categóricamente que no existe y por lo tanto debe demostrar por qué es imposible. Sobre todo porque el espiritismo demuestra su posibilidad y al argumentar que es imposible, si no lo argumentamos con una base, estamos teniendo una falta de respeto hacia el espiritismo y hacia aquel que afirma su posibilidad. Análisis de las 9 razones expuestas por Kardec. Allan Kardec hace un análisis de 9 razones por las cuales, haciendo abstracción de los fenómenos y poniéndonos solo en el campo de las posibilidades lógicas, él hace un análisis de 9 razones por las cuales no es imposible que los espíritus puedan comunicarse con nosotros, con los encarnados. La primera dice, el ser que piensa durante la vida ya no piensa en la muerte. Es decir, ¿cómo podemos concebir que un ser que piensa durante la vida, si sigue viviendo, es decir, si consideramos y partimos de la existencia del alma y de la inmortalidad, cómo podemos entender que ya no piense una vez que ha muerto? Entonces, lo lógico es creer y admitir que si piensa durante la vida, también piensa una vez que ha fallecido y que ha desencarnado. Que si piensa, no lo hacen aquellos que ha amado, es decir, si seguimos pensando, ¿por qué no vamos a pensar en aquellos que amamos? Si seguimos siendo nosotros, seguimos teniendo nuestros mismos afectos. Entonces, si pensamos en aquellos que amamos, ¿por qué no vamos a querer comunicarnos con ellos? Es lógico. Si yo pienso una vez que he desencarnado, si me acuerdo y pienso en aquellos que amo, es lógico que tenga deseo de comunicarme con ellos. Si están por todas partes, como nos dice la doctrina espírita, ¿por qué no pueden estar a nuestro lado? Lógicamente, si los espíritus están por todas partes, ¿por qué no podemos estar con aquellos a los que amamos? Si están a nuestro lado, ¿por qué no pueden comunicarse con nosotros? Es decir, si ellos están junto a nosotros, ¿por qué razón lógica, racional, no van a poder comunicarse con nosotros? No tiene por qué haberla. Que no puede obrar con su envoltura fluídica sobre la materia. Como sabemos, la doctrina espírita nos explica que el espíritu tiene una envoltura fluídica, la que llama periespíritu, y que tiene parte de materia. Allan Kardec designó con el nombre de semimaterial, porque en aquella época no había otra palabra más concreta para poder entender una sustancia energética que pudiera tener una influencia sobre la materia, como la electricidad, por ejemplo, tiene una influencia sobre la materia. Entonces, si él tiene una envoltura fluídica, una envoltura energética, ¿por qué razón con esta envoltura fluídica no va a poder obrar sobre la materia? Y si obra sobre la materia, ¿por qué no va a poder obrar sobre nosotros, sobre las personas? Es lógico, si esa envoltura fluídica le permite obrar sobre la materia, también le va a permitir obrar sobre nosotros. Además, si puede obrar sobre nosotros, puede hacernos escribir, es decir, puede transmitirnos su pensamiento y permitir que nosotros escribamos. Y al hacernos escribir,
porque razón no va a poder transmitirnos sus ideas. Repetimos, estos son un análisis desde un punto de vista analítico, racional, dejando a un lado la realidad de los fenómenos constatada y haciendo un análisis solamente dialéctico sobre la imposibilidad de que se comuniquen los espíritus con nosotros, con los encarnados. Y como vemos, nada impide desde un punto de vista, repito, dialéctico, que se puedan comunicar.